En Parlamentario TV estamos con el senador Pedro Brayar Pocar, presidente de la flamante Comisión de Industria y Comercio. Gracias por estar con nosotros, senador. Gracias a ustedes. Bueno, le ha tocado asumir una presidencia complicada, ¿no? Por lo que estamos viviendo en el momento, ¿no? Por el tema de la pandemia y la crisis económica que todo el mundo ve. Me imagino que debe tener una enorme preocupación por este tema y cómo va a trabajar en una comisión que va a ser solamente muy complicada en lo que resta del año. Bueno, la verdad es que es un desafío muy interesante. Yo creo que dentro de las oportunidades que se van a plantear en lo que podríamos llamar la pospandemia, es decir, cuando volvamos a lo más parecido a la normalidad, el gran tema es cómo reactivar todo lo que signifique toma de mano de obra. Muchísima gente ha perdido su trabajo, ha perdido su empleo o ha perdido sus negocios. Muchas pymes han cerrado directamente y otras empresas grandes han visto seriamente resentida su actividad. Lo que pasa es que, como se dice comúnmente, tienen un poco más de espalda para aguantar, ¿no? Así que en ese contexto, la visión mía y creo que de todos los senadores que integramos y senadoras que integramos esa comisión es facilitar todo lo que esté a nuestro alcance para posibilitar la reactivación, contribuir a la reactivación económica. Nosotros nada más que podemos hacer una contribución que significa crear o revisar aquellas normas, crear normas nuevas que pueden incentivar la actividad económica o mejorar aquellas otras o reformar aquellas otras que pueden significar impedimentos. Así que bueno, en eso estamos. En ese contexto, ya hemos recibido en audiencia primero a los que han pedido. Yo quiero aclarar para que se sepa, todos los grupos empresarios o comerciales que quieran pedir entrevista con la comisión van a tener una respuesta positiva e inmediata. Yo a su vez invito a todos los senadores a participar. Algunos los hacen personalmente, otros a través de sus asesores. Y ya hemos recibido en los pocos días que llevo de presidente a los representantes de la industria química y petroquímica y ahora de la firma comercial de Coca-Cola Argentina. Y estamos abiertos a todas las personas que quieran mantener una entrevista para hacer llegar sus inquietudes, sus requerimientos o sus aportes. Y senador, teniendo en cuenta la comisión que usted preside de Industria y Comercio, además de esto que usted acaba de señalar, ¿qué otros ítems tiene en su agenda su comisión? Bueno, estamos revisando todos los proyectos que existen, que están en carpeta, que ya fueron presentados y que todavía no han perdido estado parlamentario. Como ustedes conocen, hay proyectos que van a perder estado este año, entonces estamos revisando y algunos proyectos que son, como por ejemplo el tema de etiquetado de alimentos, que hay proyectos presentados por senadores del oficialismo, por senadoras y senadores de la oposición, y hay otro proyecto también presentado por el propio Poder Ejecutivo. Si bien esos proyectos tienen como comisión cabecera a la Comisión de Salud, la tarea va a ser conjunta porque la segunda comisión de giro es Industria y Comercio. Así que ya están trabajando los asesores de ambos en este proyecto, que en realidad son, como le digo, varios proyectos, pero sobre un mismo tema. Dicho sea de paso, ofrezco a los que quieran la oportunidad, a los que quieran hacer llegar algún aporte o alguna inquietud que les puedan interesar, puedan hacerlo tanto a la Comisión de Salud como a la Comisión de Industria y Comercio. Senador, ¿cómo logramos salir, digamos, cuál va a ser, digamos, el ideario que usted va a manejar en esta comisión, como ya le dije anteriormente, ante esta situación complicada que tiene, ¿no? El país, que está viendo el país? Porque tiene que, como usted hablaba, claro, la industria y comercio nada menos, que hoy está complicado, ¿no? Mire, yo creo que el que tiene un emprendimiento, una inversión, que es alguien que da trabajo a mucha gente y que produce, tiene que tener la sensación y la seguridad de que los organismos del Estado son sus aliados, no aquellos que le van a impedir crecer o
o recuperarse. Aquí estamos hablando no solamente de empresas que tienen vocación de creer, sino de otras muchas que necesitan recuperarse después de un cimbronazo muy grande que ha significado esta más que cuarentena y todo lo que significa retracción. Acá hay empresas que, imagínese usted todo lo que se dedica al turismo, por ejemplo. El tremendo golpe que han sufrido. También muchas empresas de transporte, también todo lo que tiene que ver con espectáculos. Y no estamos hablando de grandes empresas. Acá en mi provincia, por ejemplo, me han venido a ver una recién formada asociación de camarógrafos y fotógrafos. Es decir, gente que se dedica a sacar fotos y videos en fiestas familiares. Fiestas de 15 años, casamientos, y está todo suspendido de hace meses. Entonces, esta gente que vive de su trabajo, ¿no es cierto?, se ha quedado sin trabajo y les va a costar enorme esfuerzo recuperarse. Entonces, hay gente que ya directamente ha abandonado su actividad y ha empezado a dedicarse a otra cosa. Entonces, creo que todo eso forma parte de lo que estamos empezando a vivir. Sumado esto a algunos problemas que tienen que ver con la macroeconomía, como una emisión monetaria a la que se recurrió por consecuencia para cubrir lo que fue la baja de la recaudación tributaria y la no toma de créditos. Todo este tiempo, simultáneamente a la pandemia o a la cuarentena, o más que cuarentena, Argentina estuvo, como ustedes saben perfectamente, llevando adelante una negociación con los acreedores externos que, bueno, finalmente concluyó, entiendo que de manera exitosa. Nosotros de la oposición apoyamos todo lo que el gobierno pidió en ese sentido. Y entonces, pero eso significó que estuvimos con el crédito externo totalmente vedado. Entonces se recurrió a la emisión monetaria, se calculan mucho más de 1 billón de pesos lo que se emitió, y bueno, hay que ver cómo impacta eso el día de mañana. Acá es clave que la gente confíe en la moneda para evitar una devaluación masiva y también, por lo tanto, usted sabe que el desprendimiento de la moneda implica muchas veces ser generador de inflación. Así que esperemos que la gente confíe en el peso. En esto no hay oficialismo ni oposición, por lo menos de nuestro punto de vista. Todos tratamos de ayudar, porque de esta tenemos que salir entre todos juntos, ¿no? Acá no se salva a nadie de manera individual. Ese es mi pensamiento, por lo menos. Senador, el ministro de Economía, Guzmán, ha presentado el presupuesto 2021 en la Cámara de Diputados, bueno, y con un crecimiento que se contempla del 5,5% y una inflación que rondaría el 29%. Y el ministro ha dicho que el presupuesto 2021 es un paso fundamental para estabilizar la economía. ¿Usted cree, teniendo estos datos que se dan y teniendo en cuenta cifras que se acaban de conocer, como que el PBI, bueno, cayó en el segundo trimestre un 19,1%? ¿Cómo ve usted? ¿Cómo observa? ¿Qué puede pasar? Mire, yo creo que las cifras que se prevén para la inflación son un poco optimistas. Ojalá que yo me equivoque. Con respecto al crecimiento, es posible que haya un efecto rebote, porque ahora estamos en una gran recesión y una recesión al consumo. Es posible que sectores de la economía tengan una reactivación, una especie de efecto rebote, reitero, cuando esto se normalice. Entonces, eso puede significar un crecimiento. No me animo a vaticinar cifras, la verdad. Además, recién he recibido el resumen de presupuesto, que como usted bien lo dice, ingresa por la Cámara de Diputados. Me voy a empezar a leerlo entre hoy, mañana y los próximos días, pero de lo que he conversado con asesores míos y con gente con la que tengo intercambio de opiniones permanentemente, creo que esa cifra de inflación me parece un poco optimista. Ojalá, reitero, yo esté equivocado. Pero sí, yo creo que va a haber algún rebote en la economía y eso va a haber unos meses de crecimiento, porque hoy estamos en tanta recesión que esto necesariamente tiene que
tiene que moverse un poco más, me parece a mí. Senador, claro, el presupuesto, bueno, decía, acaba de ingresar a la Cámara de Diputados, como decía bien Agustín, usted está planteando. Obviamente que los economistas consideran que, bueno, los valores que, bueno, lo que se está diciendo no se van a llevar adelante o no se va a poder cumplir el año que viene. La mayoría de los economistas consideran eso. Por la recesión enorme, como decían los datos que recién me brindaba Agustín. Si no llega a pasar eso, ¿cómo salimos de esta pandemia económica? Porque también es otra pandemia eso, digamos, ¿no? ¿Cuál es la salida? Mire, yo no tengo la receta. Si la tuviera, la diría, pero yo creo que acá hay algunas cuestiones fundamentales. Lo primero es recuperar la confianza de los propios argentinos y la confianza de la gente que quiere invertir en este país. En mi provincia, yo tomo el ejemplo, se están viviendo algunas inversiones que en estos últimos 4 o 5 años, muy interesantes, los últimos 4 años, muy interesantes que tienen que ver con la forestoindustria. Nosotros no podemos aspirar a más industria que no signifique incorporar valor agregado a los productos primarios nuestros. Usted sabe que la gran industria históricamente está distribuida en el triángulo de Corrientes, Buenos Aires, Córdoba, Rosario, pero hay inversiones importantes en producción de energía, por ejemplo, energía eléctrica a partir de biomasa. Se están haciendo estudios para producción de energía eléctrica a partir de parques fotovoltaicos. Es decir, hay interés, pero el que va a invertir en el país, lo primero que necesita es confianza. Y esa confianza se ve muy dañada cuando empezamos a tener serias objeciones con respecto al manejo de la justicia. Usted sabe que el que va a invertir quiere tener la tranquilidad de que hay una justicia que le garantice la defensa de sus derechos. Entonces, ese tema para mí es central. Si nosotros creamos las condiciones, este es un país muy apetecible. Este es un país tan rico que es muy apetecible para todo el que quiere invertir. Desde acá hay, mire, cosas que uno ni se imagina. Por ejemplo, en nuestra provincia también aspiramos a ser grandes productores de limones como lo es Tucumán, o cierto tipo de nueces que a partir de una inversión privada se está haciendo en la provincia, planteándose como grandes exportadores de ese producto, o todo lo que es industrialización de madera, como le decía recién. Entonces, hay enormes oportunidades, pero tenemos que brindar confianza al inversor. Y una de las cosas centrales, lo digo una vez más, que el inversor requiere es saber que hay un poder judicial que le garantiza que sus derechos van a ser respetados y que tiene reglas claras con respecto a la economía. Este manejo del dólar sabemos que tiene que haber normas claras, porque el que invierte también tiene que aspira a tener sus dividendos y quiere saber qué va a poder hacer con ellos o qué no. Entonces yo creo que en esto tiene que haber un sinceramiento, decir, bueno, muy bien, vamos a una economía totalmente dirigida, perfecto, pero digamos cuáles son las reglas de juego. O vamos a liberar tal cosa o tal otra, pero reitero que en eso me parece bien que se haya presentado el presupuesto, porque ustedes saben muy bien que la ley de presupuesto refleja un poco el pensamiento y el sentir de un gobierno y la orientación de un gobierno. Porque por eso no siempre se cumple todo lo que está en el presupuesto, también ustedes saben que es así, pero bueno, da una indicación de hacia dónde está orientado el gobierno. Creo que es muy bueno que se haya presentado el proyecto de presupuesto. Senador, usted dijo que tenemos que confiar en nuestra moneda, en el peso, pero pareciera que no confiamos tanto los argentinos en el peso, sino apostamos al dólar. Y mire, sí, lamentablemente eso es así desde hace mucho tiempo. Pero lo que pasa es que también está el derecho del ciudadano. Acá hay dos cosas. Está por un lado el que especula, ¿no es cierto? Eso ya sabemos que existe desgraciadamente. Pero también está aquel ciudadano que tiene un pequeño ahorro y que no lo quiere perder, no quiere que se le licue con la inflación. Yo lo que creo que si acá llegamos a una economía estabilizada, con un bajo índice inflacionario, mucha gente no va a estar tranquila de invertir en pesos. ¿Cuál es la desesperación? ¿Por qué el pequeño ahorrista se desprende del peso? Porque quiere tener seguridad de que no le van a comer los ahorros. Es así de sencillo el tema.
y ustedes lo saben perfectamente bien. Entonces, vuelvo a lo mismo. Hay que generar confianza. Confianza en que el rumbo económico es el correcto, confianza en que las instituciones funcionan correctamente y por sobre todas las cosas que el Poder Judicial no solamente funciona bien, sino que además está libre de las presiones que les pueda someter el Poder Ejecutivo. Senador, usted sabe que en estas horas se planteó, el Frente de Todos acaba de emitir un documento donde consideran, digamos, una disputa con la gente, la bancada de ustedes. Me plantea directamente que la bancada, así textual dice, del macrismo intenta cerrar el Senado. O sea, hay una disputa realmente difícil, complicada, que están viviendo, ¿no es así? ¿Cómo salen de este intríngulis que hoy tienen, digamos, con el oficialismo? Porque evidentemente... Es muy sencillo. En primer lugar, no, creo que imputarnos a nosotros que queremos cerrar el Senado es como mínimo injusto. Yo soy de los que me he ofrecido, pese a que tengo 66 años, a irme a sesionar presencialmente. Yo me ofrecí. Porque entiendo que hay senadores que son de edad muy avanzada, con problemas de salud. Hay otros senadores que viven muy lejos para ir en auto. A mí me lleva 9 horas ir en auto, pero hay otro que le lleva 2 días. El que vive en Tierra del Fuego, en Santa Cruz, o aún en Jujuy, estamos hablando de 1 día y medio, 2 días de viaje. Entonces, bueno, y hay otros senadores que pertenecen a provincia que tienen normas muy estrictas con respecto a la entrada y salida. Es decir, que una vez que sale no puede volver a entrar. Puede imputar que no tenemos vocación de sesionar. Nos hemos ofrecido algunos arriesgando nuestra propia salud a ir allá a hacerlo presencialmente. Y si no se decide no hacerlo presencialmente, y bueno, macanudo, pero por lo menos que haya labor parlamentaria y que se respeten los acuerdos. Nosotros accedimos a sesionar virtualmente con un primer acuerdo y el acuerdo decía, y lo dicen los considerandos, y ustedes son gente informada, consulten el decreto de presidencia. Entre los considerandos está el acuerdo entre oficialismo y oposición para tratar los temas relacionados con la pandemia. Y terminamos metiendo el traslado, el traspaso de la oficina de escucha telefónica de la Corte a la Procuración General. Entonces, esas son las cosas que... Y cuando le preguntaron a algún referente importante, dice, bueno, nosotros tenemos el número, hacemos lo que tenemos que hacer. Entonces, esas son las cosas que dificultan. Nosotros tenemos toda la buena voluntad de sesionar. Es más, seguimos yendo a la reunión de comisión, aunque no estamos haciendo la salvedad que no vamos a firmar despacho hasta tanto no se defina la situación que se ha planteado con respecto a la modalidad de sesión. Pero seguimos yendo a la reunión de comisión. Yo ayer y hoy he hecho horario corrido con Zoom de reuniones que no bajan de 6, 7 u 8 horas. Mañana mismo tenemos más reuniones en asuntos constitucionales con este tema de la quita de coparticipación federal a la Ciudad de Buenos Aires. ¿Y usted cómo observa, cuál es su opinión en torno precisamente a este proyecto que acaba de enviar el Poder Ejecutivo para hacerle una nueva quita de la coparticipación de impuestos a la Ciudad de Buenos Aires? Mire, acá hay que hacer un poquito de historia. Cuando se sale una ley que fue una especie de acuerdo transitorio que termina siendo definitivo, donde se distribuyen los porcentajes de coparticipación federal, hay provincias que salieron perjudicadas. Algunas, como Corrientes, salió seriamente perjudicada por no pertenecer en ese momento a ninguno de los que impulsaron este proyecto. Provincia de Buenos Aires, en opinión de algunos, cede algunos puntos en aras de que el progreso de otras provincias dejen de seguir alimentando de manera desordenada la migración al Gran Buenos Aires, que ha traído serios problemas y lo está demostrando la pandemia ahora. La Ciudad de Buenos Aires, como Tierra del Fuego, en ese momento no tenía estatus de provincia. La Ciudad de Buenos Aires, usted se acuerda, tenía el intendente era designado por el presidente de la Nación y la policía era la Policía Federal y los hospitales eran nacionales. Con la reforma del 94 se le da un estatus que la Corte termina diciendo que es estatus de provincia y en los hechos es como si fuera una provincia. Se llama jefe de gobierno, no se llama gobernador, aunque la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires dice que se puede llamar jefe de gobierno o gobernador. Y bueno, entonces quedó afuera del reparto de coparticipación. Y cuando se le asignan los fondos, porque se le transfiere salud, se le transfiere justicia, se le transfiere
educación, y se le empieza a transferir la policía. La policía nunca se transfirió durante el gobierno de la señora Cristina Fernández, al punto tal de que ustedes se acuerdan que el ingeniero Macri creó la Policía Metropolitana, que la mantenían con fondos exclusivos de la ciudad, pero obviamente era una fuerza menor que no se había hecho cargo de solamente 3 o 4 comisarías de la ciudad de Buenos Aires. Cuando el ingeniero Macri asume la presidencia de la Nación, concreta eso que estaba establecido por ley, de transferirle una parte de la Policía Federal a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, y ahí se crea la nueva Policía de la Ciudad, que tiene las mismas jurisdicciones que la policía de cualquier provincia argentina. Y obviamente, así como se transfiere todos estos servicios y fundamentalmente se tienen que transferir los fondos para pagar los sueldos. Y ese es el debate. Yo lo que veo como equivocado, primero, creo que si los fondos se han dado, bueno, revisemos de última si esos son los fondos correctos o no, pero me parece absolutamente incorrecto que esto se haya enterado el jefe de gobierno, que estaba abocado al tema de la pandemia, por un mensaje de celular, un WhatsApp. La verdad es que me parece hasta poco serio. En segundo lugar, tampoco estoy de acuerdo con que el aporte de los fondos que haga Nación no sea automático. Usted sabe que la coparticipación es un goteo que se produce día a día. Entonces, las provincias no tienen que venir a reclamar a Buenos Aires que le manden los fondos. Los fondos es automático, como los gobiernos provinciales, por lo menos en el caso de mi provincia, automáticamente también le transfiere el porcentaje correspondiente a los municipios, sea del color que fuere. Eso libera de toda posibilidad de manipulación política. Ahora, si a la ciudad de Buenos Aires va a tener que estar pidiendo todos los meses la plata para pagar los sueldos de la policía y tiene que ir a discutir el ministro de Hacienda de la ciudad con el ministro de Economía de Nación o la autoridad de Hacienda todos los meses para ver cuánta plata, la verdad es que me parece un trato absolutamente injusto y discriminatorio con la ciudad de Buenos Aires, que además, pensemos en algo, y yo soy provinciano y profundamente defensor del federalismo, pero trato de ser equitativo. Fíjense que la ciudad de Buenos Aires tiene 3 millones de habitantes. Notablemente, yo soy muy estudioso del tema poblacional, es del único distrito argentino que tiene una población estable desde hace décadas. No sé por qué, pero es así. Es decir, normalmente, evidentemente tiene un índice vegetativo de crecimiento bajo, y así como hay gente que se radica, hay gente que se va. Seguramente se va a la provincia. Y tiene más o menos 3 millones de habitantes. Pero la realidad es que los servicios se prestan a por lo menos 6 millones de habitantes. Porque cuando a Buenos Aires ingresan, yo calculo, entre 3 y 4 millones de personas por día. ¿Es así o no? Correcto. Gente que vive fuera de la ciudad, pero que trabaja en la ciudad de Buenos Aires. Y esa gente hay que prestarle el servicio. Si esa gente se accidenta, va a un hospital de la ciudad. Hay muchísimos chicos que viven en la provincia que van a las escuelas de la ciudad de Buenos Aires. Y obviamente la seguridad le tiene que comprender a todos. Porque la policía no va a decir, no, con usted no actúo porque usted vive en Morón o usted vive en La Matanza. Le brinda protección, aunque sea una persona que está de paso por la ciudad de Buenos Aires, más todos los argentinos del interior que vamos a Buenos Aires. Entonces, hay que ser muy cuidadoso con el discurso que se utiliza, porque lo peor que nos puede pasar, y yo les reitero, soy fanático defensor de mi provincia y del federalismo, pero lo que no creo que se deba instalar jamás es la antinomia capital-interior. Somos parte del mismo país. Entonces no cometamos injusticia con una falsa bandera. Senador, el tiempo nos apremia, usted sabe cómo es esto. Tenemos muchísimo tema para hablar, ¿no es cierto, Agustín? Y dejaremos para otro momento. Y bueno, la verdad que este problema que usted acaba de plantear no va a ser de fácil solución. Máxime en un parlamento, en la Cámara, usted habita. Está complicado el tema, digamos. Y bueno, le agradecemos muchísimo de haber participado hoy de esta entrevista. No, yo les agradezco a ustedes, espero que les haya resultado de alguna utilidad y saben que estoy a su entera disposición siempre. Muy amable.